para que así podamos empezar todo. Vamos. Y Ali, si quiere poner una música. Dale. ¿Ahí se escucha la música o no? ¿No? No, Escucha como si fuese lluvia. quiere compartir la pantalla. Dale. Hola Meg, ahí vi que te sumaste. Estamos dando unos minutos para que las personas terminen de entrar y vamos a estar comenzando. De una. Perfecto. No lo escucho, ella. Pero no sé si ¿No? es problema es conmigo. Otras personas me están escuchando. Sí, yo sí No. escucho. O sea, es como música muy chill. Não escuto também, não escuto. Yo también. Ahora. Ahora escucha. Sí. No. Yo no sé Não. qué pasa, ella. Yo escucho sin problemas. Me siento un boomer. Sí, pero creo que el problema sea acá, entonces vamos a seguir. No, no, no. Se escucha bien la música. Bien, bueno, vamos a ir comenzando. Las personas que faltan incorporarse se irán sumando a medida de que arranquemos. Muchas gracias a todos y todas por sumarse hoy a la primera capacitación virtual en el marco de la RCOI
Y muchas gracias también a Anne y a Meg por aceptar ser nuestros oradores, bueno, oradoras de la fecha. Aclaro que tenemos traducción en vivo. Meg va a estar hablando en español y Anne va a estar hablando en portugués, así que quienes no entienden ese idioma pueden apretar abajo a la derecha donde dice interpretación. Tienen audio original, portugués y español. Apretan ahí y pueden entrar para escuchar siempre su idioma de preferencia. Ana, querés falar eso em português? Ou de interpretação? Oi, gente. Se vocês quiserem interpretação por conta da linguagem, é só olhar aqui na opção que tem um globozinho que está escrito Interpretation, e nele vocês vão escolher qual é o idioma que vocês querem escutar o evento. E é isso. E obrigada às pessoas que estão ajudando a gente na interpretação. Palmas, gente! Muito obrigado. Ana, antes de comenzar con esta capacitación en particular, ¿querés comentar novedades que me mencionaste a mí por privado? Sim! Primeiro, boa noite, Record 2024. Como o Ial já disse, é um prazer ter todo mundo aqui. A gente sabe que vocês querem muito saber quais são as formas de participação possíveis para essa Record, para o evento e conferência como um todo. E a partir de amanhã vai ser possível inscrever eventos paralelos que vocês possam realizar nas suas cidades, nas suas organizações, e principalmente a partir das realidades que vocês querem construir. Então, a gente vai abrir as inscrições para os eventos que vão acontecer de julho até agosto. Vão ter alguns eixos, nós queremos que toda a América Latina também se envolva nessa grande onda de mobilização por educação climática. Então, isso a gente espera que chegue para vocês como uma grande possibilidade de engajamento e uma oportunidade também de construir uma RCOI que seja localizada nos territórios que vocês constroem, fazem parte e compõem. Então, a partir de amanhã, vocês já podem fazer as inscrições, a gente vai divulgar, mas, ao mesmo tempo, fiquem de olho nas redes sociais da RCOI 2024. Bora, obrigado, Ana. Bueno, para dar un poco de contexto, ¿por qué nos parecía importante trabajar sobre poder poder y cambio climático? Y no solamente que nos parecía que era importante, sino que creíamos que era lo suficientemente importante como para que la primera capacitación virtual de la RCOI 2024 se trate sobre eso. Es porque consideramos que cualquier persona que esté tratando de transformar lógicas de un sistema es parte también de ese mismo sistema que habita. Y al ser parte de ese sistema, muchas veces es muy fácil caer en las propias trampas que propone ese sistema por su propio funcionamiento para poder mantenerse y sostenerse en el tiempo. Y para poder profundizar y reflexionar sobre cuáles son algunas de esas trampas, cuáles son algunas de esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de querer generar poder, porque creo que como movimiento climático, como movimiento socioambiental, justamente no tenemos que tenerle miedo al poder, tenemos que querer construir poder, pero ser muy conscientes sobre el porqué detrás de lo que estamos haciendo, ser muy consciente sobre los riesgos que incluye también la construcción de poder y ser muy consciente también sobre el vínculo que uno mismo tiene y la manera en la cual decidimos utilizarlo y crearlo y construirlo en los distintos espacios que habitamos para evitar lo máximo posible, porque nunca se puede evitar del todo. Todas estas cuestiones son un proceso y son transiciones, como bien sabemos, en el mundo de la crisis ambiental que estamos viviendo, pero para ser más conscientes al respecto y poder evitar caer en algunas de estas trampas.
Y para eso es que invitamos a Anne y a Megoy a exponer un poco sobre el trabajo que ellas vienen realizando sobre poder en los últimos años. Y justo antes de pasarles la palabra a ustedes para que puedan cada una exponer y después también generar una instancia de preguntas y respuestas y participación con el público, le quería pasar la palabra a Ana por si quería compartir alguna reflexión breve también al respecto, previo a comenzar. Bom, gente, falar sobre poder é sempre uma grande reflexão sobre o sistema, né? Como é que ele existe, como é que ele se projeta, em quais corpos ele também se sustenta. Então, o mecanismo de poder que a gente tem hoje em dia e que resulta é exatamente nas emergências climáticas nos levam a pensar também em quem detém o poder e quem é defendido por esse poder também. Quem são as pessoas que podem questionar esse mecanismo? Quem são os corpos que, de alguma maneira, também conseguem se fazer enquanto resistentes a esse sistema? E quais são os outros corpos que são engolidos, expropriados e, ao mesmo tempo, constantemente, cotidianamente, definham diante do que significa a manutenção do poder e, principalmente, o que acarreta com ele, né? Porque o poder ele traz diversos níveis de colonização. Foi através do poder e da manutenção dele que nós passamos por tantas e tantas questões que fazem com que a gente escute um conhecimento que seja eurocentrado, que a gente precise olhar principalmente para as narrativas que são brancas. É o poder que tira da gente a possibilidade de racializar e de territorializar e de também visualizar quais são os mecanismos de conseguir enfrentar as violências que colocam diante dos corpos que são e que tentam resistir a todas essas mazelas que esse sistema acarreta, mas que, ao mesmo tempo, ainda assim perdem muitas coisas e perdem principalmente vidas, né? Então, o mais importante dessa formação e desse espaço de diálogo, porque é só uma abertura de diálogo, não se encerra aqui, é a gente conseguir pensar o quão políticos nós precisamos ser dentro da RCOI. O quão o nosso movimento ele precisa ser centrado na defesa de defensores e de corpos e de narrativas e principalmente de uma história que olhe para a descolonização do que isso tudo significa. Então, para a gente é muito importante começar dessa maneira, trazer pessoas que, de alguma maneira, os diálogos podem se confrontar, mas, ao mesmo tempo, podem dialogar e assim por diante. Então, é muito importante para a gente que as narrativas se somem, para a gente conseguir visualizar o que elas significam também para a nossa luta climática. E é isso. Vamos lá. Bora, obrigado, Ana. Bueno, y ahora sí, para comenzar, le vamos a dar la palabra a Anne Elois Barbosa, que está haciendo una maestría en Derecho en la Universidad Federal de Pernambuco, investigando justicia y derechos humanos en América Latina. Ella es coordinadora de educación climática en el Centro Brasilero de Justicia Climática y también coordinadora nacional de la organización juvenil en Gallamundo. Así que bueno, muchas gracias, Anne, por sumarte hoy. Ahora sí tenés 20 minutos para compartir con nosotros lo que preparaste. Ai, gente, obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada por me receber. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação de slides que eu fiz para vocês ontem. Aqui, screen share. E, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito animada para falar hoje com vocês sobre poder, né? Eu trabalho
eu sou, como foi falado, né? Eu sou coordenadora de educação climática do Centro Brasileiro de Justiça Climática, que é essa organização que tem o foco de ser a maior organização brasileira que discute clima e raça, justamente nessa intersecção, justamente porque a gente percebe que os dados sobre isso ainda são muito poucos. E a gente quer justamente destacar pessoas negras como sendo as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas. E minha cabeça de pesquisadora, quando eu penso poder, eu penso logo em Michel Foucault, né? Uma cabeça, eu prometo que eu vou decolonizar em algum momento, mas eu achei interessante trazer Foucault justamente para falar sobre vigiar e punir, né? Já que ele pensa poder nessas duas forças. Mas o que isso tem a ver com o clima? Quando eu penso vigiar e punir relacionado à crise climática, eu percebo que, de certa forma, nós já estamos vigiando essa mudança do clima, nós já estamos atuando, nós estamos pesquisando. E quando eu digo nós, eu não digo só jovens ou organizações da sociedade civil. Eu penso também governo, eu também penso setor privado, já está sendo visualizado. A gente vê, as pessoas estão falando sobre isso. Mas existem algumas pessoas que já estão sendo punidas hoje, agora, entendeu? São essas pessoas que a gente vai focar aqui hoje. Para essas pessoas, a balança do poder está lá embaixo. Elas não têm muito poder. Mas vamos ver, né? Quem são essas pessoas mais afetadas? E para cá, eu trouxe o exemplo, para exemplificar toda essa relação de poder, eu trouxe para vocês as enchentes que atingiram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul recentemente, em abril, né? Final de abril. A gente teve 173 mortos, 38. Eu provavelmente comi um pouco desse número, porque não foram só 38 desaparecidos, foram muito mais. Mas 800 mil feridos e 2,3 milhões de pessoas realmente afetadas por essa crise, né? E foi algo que aconteceu, foi uma enchente que já era vista, né? Já se sabia que ela ia ocorrer porque ela ocorreu em setembro do ano passado, setembro de 2023 também, só que ela atingiu só as pessoas mais afetadas, ela não teve esses números tão altos, né? E enchentes acontecem nesse território específico desde 1941. Então, isso não é algo novo para o poder público. Então, por que que isso aconteceu? Justamente porque as pessoas que têm o poder na mão, no caso, o governo do estado, os representantes, né, públicos, eles falaram, realmente admitiram que os estudos alertaram que ia acontecer, mas o governo também vive outras agendas que foram priorizadas, né? A agenda de clima não foi, porque, como eu disse, ela afeta só pessoas específicas, pessoas marginalizadas. Só que a gente sabe que a crise climática ela está vindo aí para todo mundo e cada vez mais pessoas que não eram afetadas passam a ser afetadas. Então, mas mesmo nessa enchente desse ano, que afetou esse número maior de pessoas, a gente tem que as populações negras, as populações pobres e as mulheres são as mais afetadas, são os lugares que mais foram afetados pelas enchentes de um modo geral. E essa realidade está sendo denunciada pelo movimento negro brasileiro, pela intelectualidade negra há muito tempo. Então, por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, que é essa senhora maravilhosa que está aqui do lado na foto, ela em 1960 publica, através de um livro chamado Quarto de Despejo, o seu dia a dia enquanto mulher negra, favelada e catadora de papel, em São Paulo. Em 18 de maio de 1958, às 8h30 da noite, ela escreveu: Eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visitas, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando eu estou na favela, no caso na casa dela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Ou seja, quando ela vai para a cidade, ela vê o poder que a cidade tem.
ela vê através dos adornos, através da decoração, e quando ela vai para a casa dela, que é o lugar onde ela mora, o lugar onde ela passa a maior parte do tempo, o lugar que deveria ser de acolhimento, esse lugar tá envolto, no seu entorno ele está envolto pelas mazelas sociais, que no caso são as mazelas socioambientais. E este gentil senhor aqui, que é o Milton Santos, geógrafo brasileiro também, em 1987, ele vai publicar, ele vai escrever que morar na periferia, morar nas favelas, nas periferias, nas áreas pobres, é na maioria das cidades brasileiras o destino dos pobres. Eles estão condenados a não dispor de serviços sociais ou utilizá-los precariamente. Ou seja, eles estão condenados a não dispor do poder. Porque você morar em um lugar, hoje no Brasil, você morar em um lugar seguro é um privilégio, seguro climaticamente falando, seguro do ponto de vista socioambiental, seguro do ponto de vista, de um ponto de vista social, de um modo geral. Você dispor dos seus serviços públicos de forma efetiva é um privilégio que poucos têm, ou seja, é poder. E a gente tem o conceito de racismo ambiental da Andressa Dutra, e ela vai dizer que racismo ambiental é justamente a ausência ou permanência de políticas públicas ambientais que prejudicam de forma intencional ou não indivíduos ou comunidades de cor ou raça. Ou seja, é um tipo de racismo, é um tipo de desigualdade que vai afetar justamente essas pessoas que habitam esses lugares mais periféricos, ou seja, pessoas negras. E a minha chefe maravilhosa, André Coutinho, que é diretora do Centro Brasileiro de Justiça Climática, onde eu trabalho, ela vai dizer que a justiça climática evidencia especificamente os impactos desproporcionais das mudanças climáticas sobre determinados grupos sociais. Por isso que quando nas nossas ações, enquanto ativistas, enquanto as pessoas que trabalham com clima, a gente precisa ter em mente muito claro, de forma muito explícita, essa abordagem interseccional de gênero, raça, classe social e território. E eu peguei esse dado aqui do Gender Climate Tracker ontem, e ele diz que 40%, né, das credenciais, 40% das credenciais para a COP28 em Dubai ano passado foram para mulheres. Mas assim, é um número ainda pouco, porque teoricamente o ideal seria pelo menos metade, né? Mas a gente sabe que essas pessoas que estão nesses espaços, nessas conferências internacionais, não são a gente, não são as pessoas mais afetadas, entendeu? A gente sabe que para você estar nesse espaço, você tem que ter um capital intelectual muito grande, e é o tipo de capital intelectual que vai ser justamente as pessoas que têm o poder que vão te dar. Então, você tem que ter esse estudo através de diplomas, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter alguém que realmente invista em você, invista caro, invista muito. Você tem que ter uma série, você tem que saber inglês, você tem que saber outra língua para você conseguir se comunicar lá dentro. Então, são uma série de dificuldades para a gente estar nesse espaço. E eu acho que a RCOI é justamente essa possibilidade da gente trazer esse espaço de tomada de decisão para perto dessas pessoas e deixar com que elas também influenciem essa declaração final e permitir que elas estejam próximos desse processo de tomada de decisão e realmente colocar as suas demandas nessa declaração final, né? E, como eu disse, nós estamos no território, nós estamos agindo, nós estamos fazendo coisas, então, no final, já que agir com um pouco de poder que a gente está tentando fazer coisas até onde dá. Então, por exemplo, em Belém, as meninas da Rede Jandiras instituíram o Dia Municipal do Combate ao Racismo Ambiental. Aqui a foto de Valesca e das meninas das Jandiras, Valesca que está construindo ativamente a RCOI com vocês através da COP das Baixadas. Tem também o PL dos Refugiados Climáticos, que é muito inspirado na realidade da Naira, que é uma mulher negra mãe, favelada, bissexual, que é deslocada climática de Petrópolis, que é uma cidade no Rio de Janeiro, que também passou por um processo parecido com o que eu mostrei no Rio Grande do Sul. Então, tem a agenda que a Crioula acabou de lançar, a Crioula, que é uma organização de mulheres negras. Elas lançaram um material chamado Agenda Mulheres Negras Construindo o Futuro com Justiça Climática. Então, a gente está se movimentando
E a gente conta muito com a RCOI para potencializar esses movimentos, para trazer essa tomada de decisão para perto da gente. E estamos juntos aí nessa trajetória até Belém, em setembro. Muito obrigada, gente. Muchas gracias, Anne, por tu tiempo y por tu exposición. Ahora sí, le vamos a pedir a Meg que tome la palabra. Meg es una emprendedora italiana, oradora y asesora, y hace muchos años que trabaja, escribe y teoriza y expone sobre las leyes y dinámicas del poder. Meg es también la europea más latinoamericana que conozco y me animo a decir que una amiga, así que muchas gracias también por sumarte hoy, que sé que es bastante tarde para vos, así que lo agradecemos el doble. Ahora sí, la palabra es todo tuya para contarnos un poco sobre lo que preparaste para compartir hoy. Muchísimas gracias. Anne, obrigada. Eu também falo português com um sotaque bem português, mas pronto, que se alguém tiver perguntas depois também em português, eu falo, sem problema. Anne, adorei. Obrigada. Y gracias a todos. Mi exposición va a ser en español bien argentino, como pueden escuchar. Y deberían poder ver mi pantalla acá, si me confirman. Me gusta abrir mi charla siempre preguntando algo que es un poco lo que me trae acá hoy, que es, ¿qué significa hablar de poder en un año como 2024? O una década como esta, o después de 20 años, 25 años también de tanta disrupción a nivel no solo político, sino también de información, de tecnología, cuántos sabemos hoy del mundo y esto realmente aumentó o disminuyó nuestro poder. También podríamos preguntarnos cuál es el vínculo entre el poder y el propósito y si las personas de poder en el mundo en este momento están siguiendo su propósito o no. Y hay tantas preguntas así y muchas de estas creo que no nos va a dar el tiempo sentarnos con ellas o enfrentarlas hoy, pero son preguntas como estas que me hacen entender que creo que hace falta generar espacio como este para realmente poder por lo menos cuestionar el vínculo que tenemos con las perspectivas sobre el poder, sobre el propósito y el generar cambios en el mundo, y para tener esas conversaciones de forma muy radical, de una forma que realmente pueda generar referencias eficaces a la hora de decidir estar en un sector como el de, por ejemplo, de la justicia climática. Como toda conversación radical que me gustaría tener claramente también hoy con ustedes, comienzo presentándome. Mi nombre entero es Margherita Pagani, soy italiana, como acaban de decir, pero después de más de 5 años viviendo en Latinoamérica y 10 años y más viajando por el mundo, habiendo visto mi nombre escrito en cualquier forma, al final aterrizamos en que todo el mundo me llama simplemente Meg. Mi jornada como emprendedora, como activista, comienza bien temprano. Acá me pueden ver más o menos a los 3 años, cuando me bajo al living, a lo de mis padres, y les digo que me voy de casa, porque algo no me cierra y era importante para mí ir y descubrir qué es que no me cerraba. Y nací en una familia muy especial, por lo cual mis padres me dejaron salir de casa efectivamente, y eso es historia para otro día. Pero eso es solo para decir que comencé mi jornada de querer investigar a fondo las cosas que me llaman la atención desde as long as I can remember, como decimos en inglés. En fast forward, en los últimos 10 años viajé y viví en más o menos 30 países del mundo, siempre ocupándome de temas relacionados al propósito, a la innovación social, a la tecnología, siempre más o menos en el rubro que podríamos llamar del change making. Y uno de los momentos claves, creo que todos los tenemos en la vida, momentos que tipo marcan nuestra jornada, marcan también los caminos que decidimos tomar. Uno de los momentos claves que me trae acá hoy con ustedes es el 2019. En 2019 yo estaba liderando mi segunda startup, empresa
de tecnología para innovación social, muy vinculada al tema de policy y escalabilidad de impacto, o sea, cómo se difunden las buenas prácticas de impacto social y ambiental positiva, cuál es la diferencia entre escalar un proyecto y difundir el impacto, dos cosas muy distintas. Y todo estaba yendo muy bien. Estamos ganando muchos premios, estábamos trabajando, claramente mucha prensa, estábamos trabajando ya hace 8 años y en 4 continentes. Pero yo sabía que algo no estaba bien y no quería mirar, no quería realmente escuchar esas voces porque sabía que si yo los hubiera escuchado, eso me iba a costar todo lo que yo había construido hasta ese momento. Pero claro, las cosas que yo estaba notando siempre las notaba más cuanto más avanzaba en el proyecto y en 2019 en particular empecé a notar que los datos hoy demuestran que más o menos el 65% de los proyectos fracasan por conflictos de equipo, que entre el 20 y 50% de líderes tienen formas de burnout o de depresión y que la mayoría de los conflictos son de poder y dinero. Y no solo claramente en el rubro de impacto social ambiental, sino en general esto no tiene grande diferencia entre el rubro digamos, del cambiamiento positivo y el rubro del business as usual. Entonces yo sabía que algo no estaba bien, pero no lo quería mirar. Y lo que siempre digo es que no importa cuánto alta alguien sea, yo soy bien jirafa, soy una ex jugadora de vóley también, la vida siempre va a tener piernas más largas. Y claramente esa crisis me alcanzó y me alcanzó fuerte. En el 2019 tuvimos una fraude en la empresa que nos dejó básicamente en bankruptcy, creo que se dice bancarrota en español, y claramente tuve mi propio burnout como consecuencia. Entonces, claramente, para mí en 2019, 2020 ya era un game over, pero siempre digo que el 2020 yo no caí mucho, no me dolió mucho la caída del 2020 porque yo ya estaba en el piso. Yo ya tuve esos años la obligación de empezar a ver realmente las raíces de las cosas. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos sumarle a causas ambientales sociales? ¿Qué es que realmente nos mueve? Si hay tanto abuso de poder también en esos movimientos, en esos equipos, en esos proyectos, en esas lideranzas, sobre todo institucionales también, ¿no? Y claramente, como siempre pasa, las crisis nos llevan a casa. Yo entendí que la forma en la cual hablamos, sobre todo en el rubro de la justicia climática digamos, de la innovación social, de todo lo que es lo que quiere generar un cambiamiento positivo, no tiene un lenguaje de referencia sano. Porque si ustedes lo piensan, nosotros hablamos del sector del propósito, sectores con propósito o de impacto, pero propósito e impacto no significan nada. Todo lo que fue hecho en la historia de la humanidad, cualquier barbaridad y las cosas más crueles, siempre tuvieron claramente un propósito. Y las personas que lo estaban llevando para frente tenían la idea y la convicción que eso era impacto positivo. Tenían KPIs, tenían estrategias, tenían su framework. Entonces, un sector que está acelerando de manera brutal, sobre todo después de la pandemia, y habiendo yo visto ese sector crecer en los últimos 10 años, empezó a preocuparme ver que no tenemos un lenguaje realmente claro sobre qué es generar cambiamiento positivo. Entonces yo entendí que necesitaba otro tipo de lenguaje y lo encontré en lo que hoy llamo the other ways of knowing, las otras formas de saber. Yo nací en una familia muy particular, mi padre era psicólogo y teólogo, mi madre es enfermera de fin de vida, entonces desde cuando era muy chiquita yo estaba expuesta a cosas como las ciencias cognitivas, temas de la muerte, tradiciones antiguas, y en particular en los últimos 3 años empecé a trabajar muy, muy cerca con lideranza de indígenas, sobre todo en la Amazonía brasilera, en particular con los pueblos Puyanahua y Ashaninka, y en particular con los Ashaninka, por temas vinculados con el impacto, pero también con temas vinculados al poder. Y es un poco, no solo a través de mi propia jornada de levantarme de esa crisis y de tener que preguntarme qué quiero hacer con eso, sino también que con la exposición a estas other ways of knowing, culturas que no necesariamente se consideran, o yo las considero mejores, peores, etcétera, pero son culturas, y Anne lo estaba hablando hace poco, de ciertas formas que nunca perdieron algo que la perspectiva europacéntrica
sí perdió. Y esos principios sí hacen la diferencia a la hora de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos al mundo, y entonces cómo vemos el poder y el propósito y por qué estamos acá, y sobre todo para qué estamos acá. Las tres claves que quería dejarles hoy, que para mí marcaron, digamos, una epifanía muy grande, y que fue un poco lo que yo distilé de mi propio recorrido, es que nosotros reconocemos el dolor en el mundo porque algo nos duele. No es que nos importan las causas climáticas o ambientales o sociales, como decimos en inglés, out of thin air, está random. Reconocemos el dolor afuera porque lo sabemos nosotros, lo sentimos nosotros por nuestra propia historia, por lo que llevamos adentro. Y que universalmente usamos el poder dependiendo de nuestra relación con ese dolor. No importa si el dolor lo vemos más como discomfort, lo vemos más como trauma, lo vemos más como lo que sea. Según nuestra relación con ese dolor, nosotros vamos a usar el poder de una forma o de la otra. Y como tercer punto, hay dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que esos sistemas que tanto queremos cambiar, y lo mencionamos hace poco, nos habitan, los habitamos, los llevamos adentro, los heredamos del ADN, tenemos bias, etcétera, etcétera. Y la buena noticia es que esos sistemas no la habitan. Es la misma noticia. Porque la verdad es que desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, pero también de las tradiciones antiguas, solo podemos cambiar las historias que llevamos adentro. Nosotros no podemos cambiar una historia que no llevamos adentro. Yo no puedo cambiar cómo alguien puede ser líder en impacto social desde la cultura china, y rompiendo paredes y preconceptos de qué significa ser hija de una familia tradicional vietnamís. No es mi historia para cambiar, pero todos tenemos historias adentro, todos tenemos esos sistemas intoxicantes adentro, por lo cual hay información muy fina y muy precisa de cómo se pueden reescribir esas historias, pero solo desde lo colectivo. Y un poco lo que hago hoy y lo que quería introducir hoy antes de dejarle una de mis herramientas favoritas, porque creo que en este sector una de las mayores trampas cuando hablamos de poder y de las cosas que podemos hacer viene de lo que se llama en psicología el triángulo del drama. Seguramente alguien lo escuchó, y es ese triángulo cognitivo que nos hace ver cualquier cosa, las problemáticas sobre todo, la realidad a través de un triángulo, donde hay enemigos y hay víctimas. En el tercer punto, seguramente alguien acá lo sabe, hay el hero, el salvador. El tema es que tenemos la tendencia en pensar que ese punto es donde queremos pararnos, pero no es una buena figura el héroe o el salvador tampoco. Hay una gran diferencia que este sector va a tener que empezar a enfrentar entre querer tener éxito en este sistema y trabajar con este triángulo, porque ese triángulo es parte de por qué las cosas van como van hoy, o querer regenerar ese sistema y salir de ese triángulo. Porque desde lo cognitivo, si nosotros estamos parados desde el salvador o el héroe, inconscientemente nosotros vamos a repetir las problemáticas o llevarlas enfrente inconscientemente, por la mayoría de los casos, porque nuestra identidad está pegada al querer ser un salvador o un héroe. Y entonces nosotros vamos a necesitar de problemas. Eso se ve mucho cuando hacemos terapias de pareja, por ejemplo, cuando alguien que está acostumbrado a una casa, una infancia con muchas peleas, recrea las peleas porque su sistema nervioso está acostumbrado a esto, no es porque es una mala persona. Eso nos pasa lo mismo a nivel colectivo cuando hablamos de sistemas de poder o de querer cambiar. Tipo, estamos hablando de niveles de videojuego siempre más altos. Entonces, yo me ocupo de esto y de la ciencia, de la arte y la de estrés, de los estados de empoderados o desempoderados, tanto los que generamos nosotros mismos a través de esos patrones que llevamos adentro, cuanto los que claramente nos imponen desde afuera, estudiando y trabajando entre los mayores activistas del mundo y sobre todo llevando un concepto que es qué onda la ecología del poder que llevamos adentro. Las narrativas que nos limitan nuestro campo de juego, las herramientas que definen cómo nos movemos en ese campo de juego, el vínculo con los poderes que tenemos, porque si llevamos puesto, y muchos de nosotros lo tienen, vergüenza o culpa por los privilegios que tenemos porque otros no lo tienen, que me parece un sentimiento súper válido, también hay que tener cuidado en que las historias que podemos nosotros reescribir desde esa esquina del sistema
que lo hagamos, que no nos quedemos parados en una parálisis de culpa y de vergüenza por lo que fue hecho antes de nosotros. Y eso claramente nos deja con qué rol conseguimos o no conseguimos cumplir. Y antes de cerrar, quería brindarles una historia verdadera. Yo trabajo, como dije, con un pueblo originario que se llama Xaninca, históricamente sobre todo peruviano, pero la lideranza está sobre todo del lado brasilero hoy, muy cerquita de la frontera con Perú. El año pasado, el líder con quien más trabajo, Benki, me dice, vení, vamos a hablar, vamos a hablar en el río que no hay anacondas a esta hora del día. Por alguna razón teníamos que hablar en el río. Y en esa charla yo le pregunté, Benki, vos, que es un líder que como muchos líderes indígenas fue casi matado 30, 40 veces, y él tiene 52 años por las cosas que hace, por el activismo que lleva. Le dije, Benki, ¿vos cómo ves la condición actual del mundo? El cambio climático, lo que está pasando, las guerras, etcétera. O sea, ustedes desde su cosmogonía, ¿cómo lo ven? Y él me responde algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, es fácil cuando nos preguntamos cuál es nuestro rol, caer en trampas, pero sobre todo caer en la idea que es un partido que ya fue, que no se puede ganar. Y él me dice, y puede ser que este sea un partido que no vinimos a ganar, que no haya nada para ganar. Pero la naturaleza de la vida es muy sabia. Paua, el gran espíritu, me dice, es siempre más sabio que nosotros. Si estamos acá es porque tenemos un rol para cumplir. Entonces puede ser que ese rol se nos aclare mucho más cuando paramos de pensar en que haya un partido para ganar y nos enfocamos en cuál es nuestro rol único para cumplir en este gran organismo del planeta, en este gran especie y tejido llamado ser humano o especie humana. Y es a partir de eso que yo les quería dejar una herramienta antes de cerrar, porque claramente a partir de estas perspectivas de poder se podía practicar y hablar por mucho tiempo, y sé que no tenemos mucho hoy, capaz lo tengamos en futuro, porque claramente hay estadios de empoderados y empoderados que se pueden ir desarrollando desde lo somático, desde lo cognitivo, etcétera, etcétera. Y uno de mis favoritos es el podernos salir de estos estados reactivos por el tipo de informaciones, por el tipo de dolor, por la empatía y la compasión que tenemos, no solo por cosas que nos pasan a nosotros, sino que pasan a personas a que queremos o pasan a personas que no conocemos y que no deberían pasar a nadie. Todas estas son presiones muy grandes para nuestro sistema que son, no les estoy diciendo, no escucho mal la noticia, estoy diciendo cómo podemos reapropiarnos de herramientas que nos permiten ser conscientes de estas cosas, pero no en un estado reactivo. Y podríamos hablar desde la ciencia cognitiva, pero me gustan mucho más las tradiciones antiguas. Y hay una herramienta que viene que se llama la práctica de los samuráis, que es una práctica verdadera, que se practicaba mucho y capaz se practica hoy también, de las 100 muertes. Los samuráis eran guerreros de esta calidad, no tanto por su entrenamiento militar o de batalla o de espada, lo que fuera, sino por su entrenamiento interno. Ellos practicaban las 100 muertes, significa que entraban en un estado de meditación muy profundo, desde hoy se llama en la ciencia estado alfa, de frecuencia del cerebro alfa, que nos permite recablear mucho de nuestro sistema, y ellos iban practicando y viéndose y sumergiéndose en las cientos peores muertes que les podía acontecer. ¿Por qué eso? Porque eso iba a naturalizar o terminaba naturalizando esos estados de muerte, la peor. Para cada persona, sus 100 peores escenarios. Y hacía que cuando la batalla efectivamente llegaba, su estado era de pura claridad, pura presencia, pura disciplina y puro enfoque. Esa práctica la podemos hacer nosotros también. Los medios nos dicen todos los días que nos vamos a morir, vemos morir personas, escuchamos a Abraham contándonos de muchos de los desafíos que tenemos hoy, pero nosotros podemos decidir con qué herramientas nos reapropiamos de nuestra calidad para desde ese lugar presentarnos a la batalla. No estoy diciendo que nos salgamos del juego. Y justo para cerrar, porque al final lo que yo creo es que si sabemos que vinimos a ser un faro, no importa para qué, no importa a qué nivel, a qué tamaño, con qué esfera de influencia, no podemos maldecir la tormenta. Tenemos que aprender cómo
cumplir ese rol de una forma que realmente sea eficaz y que no vaya repitiendo y perpetuando los mismos problemas. Porque al final lo que más tememos no son los desafíos, es terminar perdiendo la oportunidad que tenemos de jugar el rol que realmente tiene nuestro nombre, el rol que es verdaderamente nuestro. Y eso solo se puede hacer si nos reapropiamos primariamente de esta claridad y vamos encontrando nuestras coordenadas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Meg, y bueno, y muchas gracias, Anne, también. Queremos abrir un espacio para preguntas por parte de quienes estuvieron escuchando hasta ahora. Así que si quieren ir levantando la mano, nosotros les vamos a ir dando la palabra para que puedan hacer su pregunta y comentario, si tienen también. En el idioma que quieran. Ahí. Dale, Bruno Cirote, si querés, presentate y hace tu pregunta. Dale, buenísimo. Bueno, hola a todos. Gracias, Ann. Gracias, Meg. La verdad que estuvieron buenísimas las charlas. Eh, Nada, yo tengo el privilegio de haber escuchado por segunda vez la charla de Meg y siempre es una revelación nueva. Eh, no me presenté, pero soy Bruno de Jóvenes por el Clima, de Argentina. Estoy en este momento en Buenos Aires. Y bueno, y me dedico al activismo climático particularmente. Eh, y bueno, quería preguntarle sobre todo a Meg, me quedó un poco, es una pregunta reflexión, ¿no? Pero eh, al principio hablaste de la cuestión de la definición de la acción positiva o que es la acción de impacto. Y un poco me queda la duda y que creo que es la batalla de nuestra época, ¿no? Que no tenemos definiciones objetivas a través de las cuales orientarnos. Y, y bueno, y un poco, nada, es algo que genera mucha angustia, ¿no? Porque hacia dónde vamos, cómo podemos convencer al resto de ir hacia un objetivo común si no existe una definición de qué es lo bueno, de cuál es nuestro rol, hacia dónde ir. Eh, y un poco te quería preguntar eso, o sea, nada, vos tenés un montón de experiencia a través de, bueno, transitando todo ese camino que nos contaste, y si tenés alguna recomendación o alguna reflexión que pueda aportar para entender por dónde empezar a guiar nuestros caminos, por dónde empezar a guiar nuestras definiciones para conseguir una acción que podamos identificar como positiva y sobre todo convencer al resto, ¿no? Porque también hablaste un poco de los medios de comunicación, bueno, de la sobreinformación, y creo que también es esencial en este momento poder tener la capacidad de convencer, no solo de plantear un futuro deseable, sino poder proyectar ese futuro deseable hacia afuera, convencer al resto y encarar un proyecto común. Eh, Bueno, y espero que sí, eso. tengamos otros 45 minutos más o Ah, menos para responder esto. Voy a intentar ser lo más rápido que puedo porque quiero dejar más espacio para preguntas capaz para Anne también. Hay como tres grandes fases. Yo no soy investigadora, yo fui emprendedora, soy emprendedora, entreno personas, ahora hago programas de grupo, entonces no solo tengo mi propia experiencia, sino que veo la experiencia de activistas, de emprendedores, de inversores, etcétera, todos los días, que vienen y cuestionan y trabajan eso. Hay tres grandes fases para reapropiarnos, no solo del poder de la vitalidad, sino también de cómo usarlo. El primero es lo que dije, es limpiarnos o trabajar las trampas, las armadillas, las trampas de poder de esta época, que es muy diferente hace 5, 10, 15 años con respecto a todo en lo anterior, por un tema electromagnético, por un tema cognitivo de fragmentación, etcétera, etcétera. Podríamos ir a las trampas durante mucho tiempo. Lo segundo, una vez consolidado de vuelta nuestro sistema nervioso, cognitivo, somático, etcétera, que no significa, no lleva años hacerlo, o sea, son cosas relativamente sencillas para incorporar en nuestro día, para tomar de vuelta el poder que tenemos del vehículo, ¿no? Porque los estados reactivos son uno de los primerísimos problemas de cuando nosotros acabamos repitiendo
los sistemas tóxicos. ¿Cuántos de nosotros tuvieron peleas porque teníamos hambre? Parece sencillo, pero te hace entender el nivel de fragilidad de esto. Lo segundo es la descodificación de formas de nuestro sistema de saber cuál es nuestro rol. Los niños a los 3, 4 años lo pones enfrente de una mesa de comida, todo no procesado claramente, todo natural, y automáticamente seleccionan comida que es la más óptima para su ADN, sin saberlo claramente. O sea, nos estamos reapropiando del hecho que sabemos, podemos irnos a la kinesiología, por ejemplo, nuestro sistema sabe cuál es nuestra coordinada, cuál es nuestro lugar en un sistema más amplio, tanto situacional cuanto humano. Pero no podemos, si la antena está muy sucia o muy reactiva o muy intoxicada, etcétera, etcétera, puede ser intoxicada de noticias y de noticias de terror y nuestro sistema nervioso está en estado completamente contraído, no puede darnos estas señales. O nos la da, pero nosotros no sabemos escucharlas o verlas, etcétera. Lo tercero es cuando conseguimos traducir todo esto a nuestras palabras, proyectos, estrategias, etcétera. Vos dijiste dos cosas. Uno, la falta de definición. Creo que es una de las maldiciones y de las mejores cosas que nos pasaron porque al mismo tiempo no tenemos referencias, entonces la podemos crear. Pero la segunda que dijiste es una palabra que es una de las trampas más grandes de este tiempo. El hecho que tengamos que convencer, que claramente es un sentimiento válido por la ansiedad, por la urgencia, sobre todo por el sentimiento de dolor que nos provoca lo que está pasando. Pero nadie nunca logró convencer a nadie en la historia. Lo que hacemos es que tenemos historias o perspectiva de las cosas y llega alguien que representa o hace cuerpo una perspectiva o una historia que nos parece más linda, que nos habla desde otro lugar. En todas las conferencias que creo que aquí vamos a muchas, yo ya no tantas, pero fui a muchas de mis 20, siempre hay miles de personas que hablan desde un escenario y hay esas personas, vibra distinto, llega distinto. Hoy la ciencia lo explica. La mayor frecuencia que un cuerpo humano puede sostener es la frecuencia de la integridad y de la coherencia. Es un problema, porque claramente tenemos a los Bolsonaros, a los Berlusconi, a los whatever, a los políticos, que siendo muy coherentes, tienen también un magnetismo de mover masa. Pero esa técnica, ¿cómo la llevamos para nuestro lado de la fuerza? Para hablar en términos muy Star Warsiano, soy muy nerd, chicos, muy nerd. Esa es mi pregunta. Entonces, nunca convencemos a nadie, pero si incorporamos y hacemos cuerpo un mensaje y una integridad de acciones tal, eso es cuando estamos en un cuarto y todo el mundo se da vuelta porque entró alguien y ese alguien es un nadie, no es un hacer cuerpo distinto. Desde ese lugar las cosas pasan de forma distinta y hay científicos, hay muchísimo material que les puedo mandar, chicos, sobre personas que hablan no solo de cómo les pasó esa transformación, sino que cómo funciona a nivel científico, electromagnético. Entonces, porque lo que hacemos cuando intentamos convencer es que perdemos el enamoramiento del punto de vista del otro y muy seguido lo que pasa es que intentamos convencer y solidificamos al pensamiento del otro porque el otro se siente atacado en su identidad. Es una estrategia que yo entiendo emotivamente pero que no funciona. Y como no quiero ir por la rama demasiado, espero haberte respondido por lo menos un poco, pero de vuelta, si me escriben o si se inscriben, o sea, tengo newsletter, tengo un montón de material y estoy a punto de publicar mi entera librería de los podcasts, libros, etcétera, seleccionados con mis notas, cursos, todo muy ordenado de vuelta, para compartir un poco mi brújula, ¿no? Lo que me permitió ver todas esas cosas y sobre todo llevarlo a la práctica. Pero gracias. Gracias. Bueno, gracias, Meg. Anne, ¿você quiere agregar algo a la pregunta de Bruno? Não, eu me sinto contemplada pela resposta dela. Eu acho que ela falou bem. Ok, bien. Tenemos otra pregunta por chat y mientras tanto también invito a que levanten la mano si tienen más preguntas. Diana Paredes
consulta a cualquiera de las dos quien quiera tomar esta pregunta, consulta, particularmente en términos de acceso a recursos. ¿Cómo ves estas dinámicas de poder, sobre todo para esas comunidades marginadas? Dale, Anne. Eu posso falar? Claro, eu adoraria que Vou. começar você, por favor. Eu acho que o acesso a recursos, principalmente para as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas, né, que no contexto de cidades são justamente as pessoas que estão ocupando as áreas mais periféricas, as áreas realmente mais faveladas, as áreas mais pobres, é realmente muito difícil, porque a gente sabe, né, como eu disse na minha apresentação, o poder ele não está lá, o poder ele paira em outros lugares, né, em lugares de mais privilégio. Então, o acesso a recurso, a gente tem muita discussão aqui no Brasil sobre filantropia periférica, pelo menos. Por exemplo, quais recursos da filantropia estão indo para esses projetos que eu mostrei no final, né? Para essas organizações que realmente pautam isso, porque para elas é muito mais difícil conseguir do que para uma organização maior, por uma organização pensada e criada por uma pessoa que já tem acesso a esse capital, né? Capital, tanto capital de dinheiro, tanto capital intelectual, tanto capital de networking, entendeu? Então, é algo realmente, é uma discussão que a gente precisa ter, né? Acesso a recursos e como o governo pode facilitar esse acesso a recursos. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, abriu um edital só, o edital da prefeitura de financiamento para projetos socioambientais da juventude. Isso já é alguma coisa, já é um passo, né? Então, são medidas que podem ser implementadas e aprimoradas e repensadas a partir dessas narrativas, né? Porque a gente sabe que a gente só vai conseguir atingir a mudança quando essas pessoas estiverem na mesa, apresentando as suas perspectivas, apresentando as suas demandas e sendo contempladas. É a política feita, né? É aquela abordagem que chamam, né, de bottom up, de baixo para cima. Então, é basicamente isso. Obrigada. Bien. ¿José Meg quiere agregar algo o Yo seguimos? creo que, yo creo que Ann lo dijo todo. Lo único que agregaría, creo que esa deconstrucción de quién está en la mesa, quién no está en la mesa, de cuáles voces se logran escuchar, cuáles voces no se logran todavía escuchar, porque todavía no las estamos escuchando, no las estamos encontrando. Ahí el desafío va a ser de quienes consiguen ya hoy en parte estar en esas mesas, el desde dónde poder actuar, ¿no? Es ese riesgo, que el tantísimo, muchísimo dolor y desafío que una persona que llega a estar en esas mesas, ¿cuántas no llegaron, cuántas no llegan? El riesgo de que se mantenga esa posición o que se tokenice esa diversidad en esas mesas. Y como algunos de nosotros que capaz son parte, por blancos, por privilegio, por lo que sea, nosotros también cuestionar nuestra posición de privilegio, no quedándonos en la culpa, sino generando ese espacio que de verdad ni tokenicen, ni permitan que el debate se quede en esa culpa, en esa rabia ancestral, porque es ancestral, no es ni siquiera nuestro lo que muchas veces en esas discusiones se expresa. Yo creo que de vuelta, todos tenemos un papel muy fino a jugar en este momento para que esas historias no se repitan de ningún lado de ese gran mandala, de alguna manera, ¿no? De ese gran intento de reestructurar sistemas que estamos haciendo. Yo creo que eso es súper importante para todos, no solo para quien consiga finalmente estar en sus mesas. Bien, bien, gracias. Ana, vos tenés la mano levantada, ¿querés hacer una pregunta? Sim. Eu queria perguntar para a Anne sobre quando a gente olha para a América Latina, existem muitas revoluções que vieram para questionar um sistema de poder. E principalmente também olhar
para uma tentativa de construir uma nova possibilidade de existência também na América Latina, através de um processo de resistência. E aí a minha pergunta é justamente como é que a gente faz para que esses ativismos, essas mobilizações, essas revoluções, elas também sejam parte de como a gente analisa a nossa história, né? De como a gente analisa o movimento de questionar o poder dentro da América Latina. Como que esse lugar de revolução ele pode surgir também como uma possibilidade da gente conhecer a história ao mesmo tempo. Ya no es una reunión, es una preparación a Gabriela, se puede cerrar su mic, gracias. Enfim, a minha pergunta é mais sobre história, revoluções e ativismo. Como que essas coisas elas podem se conectar para que alimentem também o movimento climático jovem? Obrigada pela pergunta, Ana. Muito boa, e eu acho que dialoga muito com a ancestralidade, né? Sobre como o nosso continente, ele historicamente é um continente revolucionário, um continente que lutou pelas suas revoluções, pela sua independência, por muito dos seus direitos, né? Ainda mais a gente quanto mulheres e mulheres negras. Acho que a gente conserva a partir desse movimento de manter a memória viva, né? Da gente manter a memória de quem veio antes da gente. Então, através de espaços como esse, de educação, onde a gente vai falar sobre quem foram esses heróis, que a gente vai falar de Carolina de Jesus, e a gente vai falar de Marielle, a gente vai falar de Milton Santos, e a gente vai falar e a gente vai aprender com todo esse conteúdo, entendeu? A gente vai conseguir absorver e a gente vai conseguir levar para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia, para o nosso ativismo, para o que a gente está fazendo, e é justamente essa pluralidade, né, que eu falei, essa pluralidade de narrativas, para a gente não ter essa história única, eurocentrada. Então, por exemplo, na minha apresentação, eu trouxe Foucault, mas depois eu trouxe a Carolina, depois eu trouxe o Milton Santos, porque eu acho que a gente realmente, eu acho que os processos, por exemplo, os processos de direito internacional, dos direitos humanos, como é, por exemplo, a COP, como são os outros encontros, a Assembleia das Nações Unidas e tal, tal, tal. Elas são criadas a partir de um referencial de branquitude. Isso aí é inegável. E para você estar dentro desse espaço, você tem que aprender a falar a linguagem que é esperada de você. Mas uma vez que você adentra esse espaço, uma vez que você conquista, você tem que levar as narrativas do território, as narrativas da sua ancestralidade, a narrativa das pessoas que vieram antes. Então é literalmente esse movimento de manter a memória viva. E eu acho que no movimento climático em si, eu pessoalmente, Anne, eu acho que isso ainda está faltando. Sabe? Eu acho que espaços como esse são muito importantes para a gente trocar, para a gente apresentar esses outros nomes. Eu queria muito também saber o nome dos heróis dos países de vocês, porque o nosso continente é muito rico de pessoas que fizeram, de pessoas e de mulheres e de pessoas periféricas, indígenas, que também lutaram e que também podem nos inspirar, né? Num longo prazo, e é basicamente isso, é a gente aprender, absorver, entrar, hackear os lugares, e uma vez que a gente está lá, a gente saber como levar essa luta histórica, sabe? E é basicamente isso. Não se percam dentro da história única, gente, por favor. Gracias, Anne. Muchas gracias, Anne. Ahí va, perfecto. Bueno, ahí veo, León, que tenés la mano. Creo que hay tiempo para esta pregunta y como mucho una más. Vemos cuando tenemos esta. Andá vos, León. Hola, ¿cómo están? Bueno, perdonen que no tengo la cámara disponible. Yo quería consultar un poco, recuperando lo que decía Meg, la cuestión esta de cómo pensamos, bueno, las relaciones de poder en torno a cómo reestructuramos y cómo, bueno, convencer no, pero cómo imponemos estas nuevas
posibilidades de discurso más ligado a retomar la cuestión ambiental. Y en este sentido, o sea, pienso que no es algo unívoco, digamos, de relación entre el movimiento ambiental y el afuera, sino que estaría bueno también poder visualizar cuáles son las relaciones de poder hacia adentro del movimiento climático o cuáles son los conflictos de poder que puede haber, que me parece que está bueno desnaturalizar eso y plantear que puede llegar a existir. Quería saber cuál era tu visión. Muchísimas gracias, León. Mira, mi visión es un poco también lo que compartí con mi historia. O sea, yo tuve personalmente igual exposición a formas abusivas de poder dentro de esos espacios afuera. Sé que duele escuchar eso porque en este sector realmente sabemos que estamos haciendo las cosas desde una intención que es sana, que es buena, que es el querer contribuir a una causa para mejorar el estado de las cosas, pero perdemos de vista el hecho que, de vuelta, queremos cuidar ese dolor porque conocemos dolor, pero nuestro dolor no está procesado. No estoy diciendo que tengamos que procesar el dolor de todos los ancestros que vinieron antes de nosotros y todas las cosas que estuvieron hechas antes de nosotros. Estoy diciendo que tenemos que reamigarnos con el hecho que somos mamíferos relativamente frágiles, que nuestros sistemas son altamente plásticos durante muchísimo más tiempo que cualquier otro mamífero y eso tiene consecuencias, por lo cual importa poco si estamos en un espacio que como título tiene justicia climática o si estamos en un espacio que como título tiene nazismo. Porque en cada espacio las personas están haciendo las cosas convencidas de estar haciendo el bien. Y cuando yo tuve que reapropiarme de toda esa parte cognitiva y psicológica de mi herencia familiar y también de lo que yo estudié, dolió porque en este sector realmente estamos convencidos de estar en el lado bueno de la fuerza, pero el otro mando también. Entonces, yo perdí el interés en mirar las cosas desde lo adentro, lo afuera de esos espacios y empecé a preguntarme a la raíz de las cosas, cuál es nuestra relación con lo que nos duele y qué es que hace, como Anne estaba diciendo, ¿no? Nuestros héroes, ¿qué les hace tener esa fortaleza, esa integridad, esa resiliencia, esa pureza también de no corruptibilidad? Ese generar espacio de un cierto tipo, con todas sus imperfecciones humanas seguramente, pero empecé a interesarme mucho más de quién logra incorporar y hacer cuerpo esa otra forma de tener poder y reconocer el propio rol y cómo lo llevamos claramente a lo que para mí es el lado bueno de la fuerza, que son espacios como estos. Entonces, para mí, el problema y la razón por la cual hasta es más difícil trabajar estas cosas en este espacio como en esto es que la mayoría de la gente está convencida que somos mejores que el otro mando. Entonces hay un paso atrás de humildad, pero no de humildad desde la culpa, humildad en el sentido, che, esto no está funcionando. Y si queremos enamorarnos de ese futuro que queremos crear, nos toca enamorarnos de querer hacer las cosas eficaces y no tener razón. Porque si estamos intentando tener razón, estamos todavía en un juego jerárquico, de control, de pelea, etcétera, que es exactamente el sistema que estamos intentando desmantelar. Y está en nosotros. Entonces, para mí, empieza realmente con cuestionar, che, no solo por qué estoy haciendo la cosa, pero para qué. Y esa es una línea, ¿no? El por qué, el para qué. Para mí, que Simón Sinek diga que el por qué es propósito, para mí no tiene sentido. El por qué es una motivación. El para qué es el propósito. El what for. Esa es una línea. Y vos te encontrás en esa línea actuando. ¿Cuánto estás alineado a esos dos puntos? Es cuanto más alineado estás, cuanto menos interesado estás en gossip, en abusar poder de toda manera. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos 18 horas por día y no comemos bien, estamos abusando poder. Lo abusamos con nosotros y lo abusamos con la gente con quien nos relacionamos porque no nos vamos a relacionar bien. No vamos a tener las mejores ideas. Y no estoy diciendo que todo el mundo tiene los mismos privilegios de descanso. Mi discurso es, nos reapropiemos de cómo funciona el poder de verdad y de ahí lo cuestionemos y lo llevemos realmente a la práctica en nuestros espacios. Pero eso es un poco mi mirada, sé que es bastante impopular, pero
funciona, de alguna manera funciona. Y espero haber respondido un poco a tu pregunta. Bien. Anne, ¿querés agregar algo? Eu quero agradecer o Leão pela pergunta. E é basicamente isso. Eu acho que o movimento que a gente traçar, que a gente deve traçar, é um movimento de narrativas plurais, sabe? É sobre incorporar as pessoas ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos pensando, o pensamento dessas pessoas, também no que a gente está implementando, fazer esse processo de co-construção, trazer quem está mais atrás para frente, realmente escutar essas pessoas, porque a gente sabe, como eu disse na minha apresentação, a crise climática ela vai atingir eventualmente todo mundo, mas tem algumas pessoas que já estão sendo atingidas. E essas pessoas elas precisam ser trazidas para frente do debate, né? Então são pessoas, são mulheres, são pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com algum tipo de problema de mobilidade. Então, são essas pessoas que já passam diariamente por várias violações de direitos humanos relacionada muitas vezes à segurança pública, à violência de gênero, entre outras. A gente tem que trazer elas porque elas também vão ser, coincidentemente, vão ser também as pessoas mais atravessadas pelos desafios climáticos. Então, quando a gente for pautar mitigação, adaptação, resiliência, a gente tem que ter essas pessoas também no nosso radar, no nosso foco, porque muitas vezes elas vão trazer para a gente algum ponto cego, algum ponto que para a gente era cego, alguma coisa que a gente não estava vendo no nosso projeto, no que a gente está pensando, e elas vão trazer esse ponto que vai enriquecer ainda mais o que a gente está construindo, sabe? Então não é um movimento de divisão, mas um movimento de agregar, sabe? Um movimento de co-construção. E é isso, Leão, obrigada pela pergunta. Bien. Bueno, vamos a ir finalizando la primera capacitación de la RCOI sobre relaciones de poder y emergencia climática. Muchísimas gracias a Meg, a Anne, al equipo de traducción, al equipo de la RCOI que ayudó a que esto sea posible y a cada uno y una de ustedes que se sumó en el día de la fecha. Nada, nos quedan 6 capacitaciones más antes de la RCOI en septiembre en Belém, Brasil. Así que nos estamos viendo nuevamente dentro de poco. Vamos pasando toda la información por el grupo de WhatsApp, que entiendo que la gran mayoría de ustedes, si no todos, están, y también en nuestro Instagram. Así que bueno, gracias a todos y todas por venir. Y le paso la palabra a Ana para que dê umas últimas anúncios. Só para lembrar, amanhã abrem as inscrições para os eventos paralelos, presenciais ou online, que vocês queiram fazer junto em parceria com a RCOI, através das suas organizações e movimentos. Passando para dar um breve lembrete que a gente iniciou a conversa de hoje com esse anúncio dessas oportunidades, mas fiquem de olho para se inscreverem e a gente fazer uma grande onda de mobilização. Vamos, Latinoamérica! Bora! Bora. Anne, ¿querías decir algo? Eu queria só agradecer pelo convite e me disponibilizar também para a gente continuar tendo essa conversa. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. E também queria pedir para vocês, meu último pedido, o pedido final, é justamente para fazer da ECOI um espaço inclusivo, sabe? Eu acho que as COPs, esses grandes encontros de tomada de decisão, eles já são muito difíceis, né, de acesso, como foi muito bem pontuado aqui, para nós enquanto juventude, para nós enquanto juventude periférica. Então, eu queria pedir para vocês fazerem algo bem inclusivo, algo que realmente. Belém é uma cidade, gente. Belém é perfeita. Belém é uma cidade com uma pluralidade cultural imensa. E eu queria que vocês agregassem as pessoas e as pautas desse território, tanto no evento da RCOI, tanto na declaração final. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Bem, bueno, muito obrigado a todos y todas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo encuentro, camino a la RCOI. Bien. Obrigada, gracias a todos.
Chau, chau. Chao. Obrigado, Deus. Chao.